Segunda parte, Teoría del conocimiento Johannes Gense. Módulo 1, título 5, parte B y parte segunda B, porque pues falta la otra parte del título 5 de la parte B. Y dice así: del mismo Geyser. Trata de demostrar en esta obra la necesidad lógica y la validez universal del principio de causalidad, tomando para auxiliar el principio de razón suficiente. Es conducta contradictoria. Se lee en esta obra la que hace que un objeto primero no exista y luego exista. El pensamiento se conducirá a sí mismo de un modo contradictorio. Si hay de responder a la exigencia primero de negar la existencia de cierto objeto y luego de afirmar la existencia de este objeto, pero esta conducta contradictoria solo es lógicamente posible para el pensamiento, cuando la razón queda ordena la negación, desaparece y deja el puesto a otra razón que exige de él la afirmación. En cambio, una conducta contradictoria e infundida al pensamiento judicativo, repugnación de la esencia del mismo. Por tanto, si la conducta contradictoria del ser tuviese lugar puramente por sí misma, en la esfera real, el ser y el pensamiento estarían en contradicción entre sí, pero esta posibilidad puede creer solo aquel que tenga una representación total falsa de ser. El hombre se forma una primera representación del ser partiendo de la relación que existe entre el intelecto humano finito y la naturaleza. En esta relación en que la naturaleza es tan grande, medida de la parte dadora, puede sin duda parecer que ambos miembros existen independientes el uno del otro y tienen leyes propias, completamente distintas. Por esta relación del pensamiento y el ser es sólo derivada secundaria, tiene por base otra relación más primitiva y él amplía el pensamiento y el ser, una relación en el cual el pensamiento, así como en la esfera limitada de la matemática, echa hasta cierto grado el espíritu humano. Es infinito y creador y abarca la mayor variedad posible con una absoluta claridad y distinción, esto es, con un orden y una integridad absolutamente perfectos. Frente a este contenido del pensamiento no hay ser dador, sino que todo ser receptor o creado. Esta es, por tanto, la nariz más profunda de la armonía entre el pensamiento y el ser, y esta raíz hace imposible admitir la hipótesis de que la esfera del pensamiento y la esfera del ser contradigan en su más profunda esencia. El eje central de esta demostración es la idea según la cual el principio lógico de razón suficiente debe también tener validez en esta esfera de la realidad, puesto que existe concordancia entre el pensamiento y el ser. Ahora bien, Geiser prueba que esto último es así acudiendo a la razón divina, que ha coordinado el pensamiento y el ser como fuente común de ambos, y cabe preguntar cuál es el valor lógico de esta prueba. Es, desde luego, claro que solo puede usarse como apoyo. La existencia de Dios, sí, esta misma se halla probada, pero, según la concepción de Geiser, el principio de causalidad sirve justamente para afianzar la existencia de Dios. Esta última no es, por consiguiente, fundamento sino objetivo de la demostración del principio de causalidad. Geiser utiliza, pues, en la demostración del principio de causalidad la existencia de Dios como fundamento de la demostración, apoyando en la existencia de Dios la base suprema del principio, la armonía entre el pensamiento y el ser, y toda su argumentación viene a parar de nuevo a un petito principio. Por lo tanto, es imposible demostrar el principio de causalidad por medios deductivos o conceptuales. Con otras palabras, el principio de causalidad no es una proposición analítica. Geiser mismo se adhiere hoy a esta opinión en su Erkundungsschau, teoría del conocimiento. Aparecida en 1922, renuncia al carácter analítico del principio de causalidad y lo considera como un juicio sintético, pero lo que esta renuncia significa se reconoce enseguida
si se piensa en esa frase. Geiser, la posibilidad de comprender el universo depende lógicamente de la categoría de la causalidad. No puede darse, pues, una demostración lógica convincente del principio de causalidad. Esta demostración solo podría ser naturalmente conceptual deductiva, no empírico-inductiva, porque esta última solo se engendra la probabilidad, pero con este queda concebido que no puede demostrarse la posibilidad de comprender el universo. Es palmario que esta es la consecuencia, es fatal para todos los argumentos cosmológicos que utilizan el principio de causalidad como premisa, mayor porque suponen sin más la estructura racional de la realidad y pretenden llegar desde aquí a un principio del nuevo universo, a un ser absoluto. De acuerdo con lo anterior, aparecen como irrealizables las dos primeras posibilidades de concebir el principio de causalidad. Solo queda la tercera posibilidad. Consiste esta en concebir el principio de causalidad como un supuesto necesario de todo conocimiento científico de la realidad. Esta concepción única, justa, es defendida actualmente sobre todo por August Messer y Eric Becher. El primero dice Einführung und Erkenntnisgrund, Introducción a la teoría del conocimiento. Lo siguiente, para que los cambios nos resulten comprensibles necesitamos referirnos a sus causas. Suponemos a priori, por ende, que todo cambio tiene su causa. Este principio es válido, es universalidad, no por fundarse en la experiencia a posteriori, pues entonces deberíamos haber probado ya su validez en todas las experiencias posibles. Mas, por otra parte, no debemos temer que pueda ser demasiado por la primera experiencia que se presente. Si no pudiésemos encontrar a un cambio en ninguna causa, no nos comentaríamos con pensar que él no la tiene, sino que creeríamos en la causa. La causa no es provisionalmente desconocida. El principio es válido, por tanto, independientemente de la experiencia a priori, pero por otra parte se halla la más estrecha relación con ella. Existe solo para ella, por decirlo así, en efecto, solo porque hacemos la suposición de que es absolutamente válido, llegamos a obtener un conocimiento científico de los cambios. Este principio contribuye, pues, a hacer posible la experiencia. Es una condición de la experiencia posible, pero si podemos considerar de este modo el principio de causalidad como una condición a priori de la experiencia, no por eso es válido a priori, exactamente en el mismo sentido en lo que son los principios de la matemática pura y de la lógica. No es, en efecto, lógicamente necesario como estos de forma que su negación implique una contradicción. El concepto de cambio no contiene el concepto de causa, de tal modo que contradijéramos el contenido de concepto. Si afirmásemos un cambio que no tenía causa, únicamente no podríamos obtener ningún conocimiento científico de un cambio semejante. Este sería para nosotros un puro milagro. Frente a él se nos pararía, por decirlo así, el intelecto. Pero esta misma afirmación de que todo lo existente haya de ser comprensible para nosotros no es una proposición lógicamente necesaria, es también solo un supuesto y, por ende, el principio de causalidad solo tiene el valor epistemológico de un supuesto.